Me toca hablar sobre cuidados perioperatorios. Esta frase que pongo abajo es una frase que decía en el tratado que me pareció como muy poética, que dice que la preparación moderna del paciente para cirugía es un epítome de la convergencia del arte y la ciencia de la disciplina quirúrgica. Ok. Bueno, de los objetivos de esta clase es conocer las valoraciones de riesgo y su aplicabilidad específica en cada paciente, las implicaciones de estas valoraciones de riesgo, analizar las necesidades de estudios preoperatorios para conocer su validez y conocer los puntos pivote de la preparación de un paciente para cirugía, así como los principales elementos durante el transoperatorio y los datos de inestabilidad durante la cirugía y cómo corregirlos. Bueno, el periodo perioperatorio implica estas tres fases, que es el periodo preoperatorio, que es toda la parte anterior a la intervención quirúrgica, que se da desde la primera consulta con el cirujano hasta el ingreso del paciente al quirófano. El periodo transoperatorio inicia en la inducción anestésica y va a terminar cuando el cirujano pone el último punto de sutura. Y el posoperatorio es lo que viene después de la intervención quirúrgica. El inmediato van a ser los primeros 3 días y el tardío va a ser o sea, ya con el paciente en su domicilio y hasta un mes. Yo voy a hablarles en esta exposición del periodo preoperatorio y el transoperatorio y después mi compañero va a hablar sobre el posoperatorio. Bueno, para la evaluación inicial del paciente es importante identificar los problemas médicos y el estado funcional del paciente, determinar la necesidad de estudios que nos puedan complementar una información adicional para caracterizar a los pacientes, estimar el riesgo de estos pacientes según el procedimiento planeado y establecer si la condición del paciente es óptima. Se dice en todos los lugares donde hablan de esto que en realidad la evaluación inicial no se hace para realizar un nuevo diagnóstico de una enfermedad crónico-degenerativa, sino solamente para identificar las enfermedades o los padecimientos que pueden afectar a tu cirugía. Entonces tenemos que la preparación del paciente para cirugía va a estar asociada a todo esto, al lugar donde donde se va a ver al paciente inicialmente, si viene de piso, si es un paciente que está en consulta externa, si es un paciente que se va a ingresar de urgencias, los síntomas de presentación, el contexto de la enfermedad del paciente y la necesidad de más estudios para su intervención, así como la necesidad de la cirugía. Es importante la comunicación con el paciente porque, bueno, lo voy a tocar más adelante, pero es importante que el paciente conozca la intervención que se le va a hacer y que entienda cuál es el objetivo de esta. Realizar un vínculo de confianza con el paciente y en cuanto a la intervención quirúrgica propuesta, se tiene que elegir una técnica quirúrgica apropiada, ver los beneficios de las diferentes intervenciones y también implica mucho el expertise del cirujano que va a realizar la intervención. Incluso en las valoraciones de riesgo, esto tiene una implicación muy alta que les voy a hablar más adelante. En cuanto al estado de salud general del paciente, pues hay que ver las comorbilidades, la nutrición, que es uno de los puntos pivote de todo el manejo preoperatorio, transoperatorio y posoperatorio, y el estado mental, que nos puede afectar en muchas cosas, lo voy a ver más adelante igual. Bueno, voy a desglosar todo esto. Y en cuanto a las valoraciones de riesgo, pues las más importantes es la morbilidad perioperatoria y la mortalidad asociada, y así como el tipo de anestesia que se le va a dar a cada paciente. Bueno, en cuanto a las valoraciones de riesgo, pues el riesgo de los procedimientos puede ser bajo, mediano, alto, según la valoración que se utilice. Ahorita les voy a hablar de eso. Tenemos que ver si es una técnica anestésica planificada y esto implica para eso, para saber qué técnica anestésica van a utilizar. Y la disposición en el posoperatorio del paciente, si el paciente requiere quedarse hospitalizado, si es en una cama en piso o si necesita una cama en terapia intensiva, o si el paciente puede ser manejado de forma ambulatoria. Y también el riesgo de los efectos adversos según la experiencia individual de cada cirujano. Entonces tenemos que esta valoración de riesgo esta es una base de datos del Programa Nacional para la Mejora de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirugía. Esa base de datos, pues es una base de datos que se hizo a partir de muchos centros hospitalarios en Estados Unidos y a partir de eso se genera una base de datos que calcula el riesgo y donde desglosan varias valoraciones. Una de las primeras valoraciones que se ha utilizado es esta valoración que es por 17 preguntas. Esta se supone que es aplicada por el área de enfermería.
Para realizar esta encuesta, pues se usaron 100 pacientes y a partir de esos 100 pacientes fue que se utilizaron estas 17 preguntas que se supone que son como predictores de que el paciente requiere una valoración preanestésica. Se dice que si el paciente responde que sí a más de 2 de estas preguntas, entonces el paciente seguramente va a requerir una valoración prequirúrgica. Aquí toca, en estas 17 preguntas tocan la enfermedad renal, los antecedentes de alteraciones durante la anestesia, diagnóstico de arritmias, antecedentes de BC, epilepsia y convulsiones, si el paciente cuenta con algún antecedente de dolor, rigidez o artritis en cuello o mandíbula, enfermedades tiroideas, angina, hígado y demás. Entonces, pues esta se supone que solamente es aplicable para enfermería. Sin embargo, en todas las clasificaciones aplicadas por nosotros, se menciona la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología, donde se toman estos 6 grupos de pacientes para su riesgo quirúrgico. En realidad se dice que esta clasificación pues inició siendo de 5 grupos nada más, después se le agregó el 6º grupo, pero pues se dice que pues realmente, ahorita les voy a explicar por qué esta clasificación pues ya no es tan válida, porque pues no es tan, pues sí, no es tan valorable. Entonces, pues tenemos que en la el grupo 1 están los pacientes que son sanos, que no cuentan con una enfermedad orgánica, bioquímica o psiquiátrica. En la clase 2, o en el grupo 2, tenemos pacientes con enfermedades sistémicas leve o moderada, por ejemplo, el asma o la hipertensión controlada, que no tienen, que realmente estas enfermedades van a tener poco impacto en el procedimiento quirúrgico y en el anestésico. En el grupo 3 son pacientes con enfermedades sistémicas graves que limitan su actividad pero no los incapacitan, como por ejemplo la falla renal, la diálisis y la insuficiencia cardíaca congestiva, y estos pacientes probablemente puedan tener un impacto en la anestesia y en la cirugía. En el grupo 4 están los pacientes con enfermedades incapacitantes con riesgo constante para la vida, como el infarto agudo de miocardio, la falla respiratoria o que requieran ventilación mecánica invasiva, y esto puede tener un impacto mayor, tanto anestésico como quirúrgico. Y en el 5, pues son pacientes moribundos, donde tú prevés que probablemente fallezcan en las siguientes 24 horas con o sin cirugía. Y pues el grupo 6, que es el que se agregó, es un paciente con muerte cerebral declarada, que ya sus órganos que él es probable donador. Y se le puede agregar una E cuando es una cirugía de emergencia. Entonces vamos a ver unos ejemplos. No sé si alguno de mis compañeros R1 me puede ayudar con esto. Cada uno de estos son casos y hay que clasificarlos según la ASA. Te ayudo con el primero, Karen. Sí. Paciente de 43 años con diabetes mellitus tipo 2, bien controlada, con asma bien controlado, con enfermedad intestinal inflamatoria con CUSI que amerita micolectomía. Sería un ASA 1, ¿no? ¿2? No. ¿ASA 2? No, en realidad sería un ASA 3, porque se puede considerar que ya es una enfermedad que es un poco incapacitante, pero justamente eso es lo que quería que vieran, o sea que realmente pues yo puedo pensar que es ASA 3, otros pueden pensar que es ASA 4, o sea en realidad es una clasificación muy poco objetiva, pero sí, o sea 3, 4 está bien. Okay. ¿Alguien más, Balta? ¿Me puedes ayudar con el siguiente? Sí, Karen, yo te ayudo con la siguiente. Paciente de 28 años con hipertensión arterial sistémica controlada y asma controlada con salbutamol de rescate. Por las patologías que presenta, que son leves a moderadas, entraría en un ASA 2. Sí, exactamente, porque están controladas, ¿no? Entonces está bien. Exacto. ¿Alguien más que me pueda ayudar con el siguiente ejemplo? Yo te ayudo. Sí. Paciente de 23 años politraumatizado con trauma craneoencefálico grave, con hemorragia subaracnoidea, intubado y choque hipovolémico. Ese sería un ASA 5. Ok, sí. Y me puedes ayudar, este mismo paciente, pero se le declara muerte cerebral. ¿Qué ASA sería? Tú mismo. Sería un ASA 6. Exacto. Y el último, ¿alguien me puede ayudar? Paciente de 80 años, sano, que acude para reparación de hernia inguinal.
sería un ASA 1. Sí, muy bien. Entonces, pues, como les comentaba, esta clasificación pues no es muy válida porque es muy poco objetiva. Se hizo un estudio donde en 2 centros hospitalarios diferentes se les puso a anestesiólogos a valorar pacientes. Aquí no se toma el 6, obviamente, porque eso es muy obvio, pero se les dijo que valoraran al mismo paciente y se veía qué asa le daban cada uno. Entonces vemos que pues es súper heterogéneo, ¿no? Unos decían que era 2, otros que era 4, otros que era 3. Entonces, pues justamente por esto es que se dice que esta clasificación pues no sirve como un medidor para la actividad anestésica actual, que es más bien ya algo como que se utiliza nada más porque se ha utilizado como muchos años. Sin embargo, este puede predecir la reserva funcional del paciente y también sirve para la valoración inicial. Se dice que si tú tienes una ASA de 3 o más, requieres una valoración anestésica, a menos que 6 meses antes hayas tenido como una intervención donde a nivel anestésico no tuviste ninguna complicación. Entonces se dice que entonces ya, a pesar de tener ASA más de 3, no se requiere una nueva valoración, a menos que el equipo lo requiera. Entonces, pues esto es lo que les comentaba, ¿no? Lo que ellos dicen es que pues no solamente se puede hacer una valoración basada solamente en la clasificación de ASA, se debe de conjuntar con una valoración cardiológica, que es esta de Goldman, que les voy a mostrar como más adelante, el índice de actividad de Duke, que se basa en los equivalentes metabólicos, que también vamos a hablar más adelante, y el riesgo quirúrgico propiamente. Se dice que si tú tienes un riesgo preanestésico alto, hay una probabilidad de efectos adversos de más del 5%. Esto puede ser en cirugías de urgencias, que la mortalidad puede ir de 7 a 8%, por ejemplo, en cirugía intratorácica, intraperitoneal, cirugía aórtica, vascular periférica, y que tengas otras comorbilidades, o además de una hipoalbuminemia. Un riesgo preanestésico medio puede darte una posibilidad de eventos adversos de 1 al 5% y se considera como una intervención media las ortopédicas de cabeza y cuello y próstata. Y las intervenciones con riesgo bajo son las de endoscopía y colonoscopía, que es el menos de un 1% la probabilidad de eventos adversos durante la intervención. Entonces tenemos que existe una calculadora del riesgo quirúrgico, que es esta que les decía del Programa Nacional de Mejora de la Calidad de la Calidad Quirúrgica del Colegio Americano de Cirujanos, donde se valoran 21 factores predictivos, entre ellos la edad, la clase, ahorita se las voy a enseñar, y el procedimiento planificado según la terminología. Y esto va a predecir 9 desenlaces en los siguientes 30 días de la cirugía. También se dice que lo que más afecta es que la comorbilidad significativa y la evidencia de un mal control de base. Entonces, si tú tienes una comorbilidad significativa o un mal control, se recomienda, a pesar de que el riesgo sea bajo, una interconsulta a un especialista para dirigir el plan o para dirigir el tratamiento. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Alguien que me ayude a leerlo, es un ejemplo donde tú vas a decir, según tú, qué riesgo le darías más o menos. ¿Alguien me ayuda? De mis compañeros. Femenina de 56 años, interconsulta a urgencias por una colecistitis auditada ya protocolizada, se decide colestectomía abierta, diabetes mellitus descontrolada con hipoglucemiantes orales, metformina y levenclamida, hipertensión arterial sistémica descontrolada, manejada con enalapril, 75 kilos y mide unos 70. Sería un ASA 3. Sí, está bien, sería un ASA 3 y justamente por eso, pues un ASA 3 tú ya lo consideras que requiere una valoración por el riesgo moderado que podría tener a la intervención quirúrgica. Sin embargo, existe una calculadora que les decía que está basada en esta base de datos, que es esta, que la podemos encontrar en internet. Entonces tú pones cuál es el procedimiento a realizar y llenas todos estos, todos los parámetros que piden. Aquí piden el ASA que tiene el paciente,
y demás, y ya después de esto le pones continuar y te va a dar el riesgo que tiene de los eventos adversos posteriores a la cirugía, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos que, por ejemplo, que están sobre el promedio, pues tenemos una intervención cardíaca que pueda tener un evento cardíaco, una infección del sitio quirúrgico, infección de tracto urinario y demás. Sin embargo, en esta clasificación se pone esto que es el ajuste por el riesgo del cirujano. Entonces, imaginando que yo voy a hacer mi primera cole y demás, y entonces yo digo, no, pues mi riesgo igual es mayor al de un cirujano experimentado, obviamente, y entonces lo cambiamos y vemos que justamente porque el riesgo sobrepasa lo estimado, porque pues es pues sí, o sea, es alguien no experimentado quien va a realizar la intervención, todos los posibles complicaciones a 30 días se elevan por encima del promedio. Entonces, pues eso también es muy importante en las valoraciones de riesgo. En cuanto a los factores predictores de mortalidad, pues hay muchísimas clasificaciones en realidad. Existe uno específico para la cirugía colorectal. Existen todos estos. Sin embargo, pues yo encontré uno que es basado en este estudio, que se basa bueno, se hizo con la misma base de datos que les mostré antes, y entonces es un predictor de mortalidad preoperatorio, pero lo que ellos dicen es que los predictores de mortalidad anteriores de esta clasificación tienen muchos, o sea, son 35 elementos que no son valorables al lado de la cama. Entonces lo que ellos quieren es hacer una clasificación una escala basándose en eso, que pueda ser fácilmente obtenida al lado de la cama del paciente. Entonces, pues hicieron este estudio de correlación multivariado, y encontraron que todas estas son las variables que sí se relacionan o que tienen una significancia en cuanto a la mortalidad de los pacientes. Y posteriormente hicieron una correlación de la escala que están haciendo, que es esta, que es el predictor de mortalidad preoperatoria, contra la escala de mortalidad, que es de la mortalidad basado en la clasificación que antes vimos. Y entonces obtuvieron que se clasificó correctamente al 98.6% de los pacientes en cuanto a su mortalidad, con una P significativa, y la correlación de Spearman, que es esta, salió que es positiva en el 86.9%, lo que hace que sea una muy buena valoración para mortalidad. Y entonces se saca, después de una regresión logística y demás, esta escala que nos valora estos puntos que realmente, pues si los leemos, pues, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Perdón? Ok, creo que no. Bueno, entonces se sacó esta escala, que es pues realmente muy fácil valorarla al lado de la cama del paciente, y entonces se vio que todos estos desenlaces, según los puntos, vamos a ver que los pacientes que tienen menos de 5 puntos van a tener menos de 1% de mortalidad. Sin embargo, los pacientes que tienen más de 20 puntos, su mortalidad aumenta hasta el 73%. Entonces, por eso se obtuvo que el punto de corte de esta escala va a ser el 20%, y realmente es bastante amigable y por eso me gusta. Bueno, ahora específicamente hablando de cada uno de los parámetros de riesgo en los pacientes, tenemos que la edad en realidad se considera que no es un riesgo coronario tal cual. Sin embargo, el riesgo de la edad va más asociado a la patología pulmonar. En un estudio que se hizo en 50,000 pacientes mayores, se vio que la mortalidad aumentaba en los pacientes en la comparación de pacientes menores de 60 años y pacientes de 80 a 89 años, pues de manera exponencial, ¿no? Los menores de 60 años tenían una mortalidad de 1.3, mientras que los de 80 a 90 años de 11.3. Y en los mayores de 80 años se ha visto que aumenta la morbilidad y las complicaciones hasta 2 veces más que el resto de los pacientes. En otro estudio que también se hizo en pacientes de mayores de 90 años, se vio que hasta el 80% de los pacientes con ASA más de 3, se compararon dos grupos, pacientes con ASA 1, que pues eran 0, y pacientes con ASA 2 contra los controles, y se vio que estos pacientes, pues ancianos, tenían una sobrevida a 2 años, que no tenía diferencia con el resto de los pacientes. Entonces, precisamente es eso. O sea, en realidad el riesgo de la edad no es tanto la mortalidad, sino la morbilidad.
Y en pacientes mayores de 100 años también se hizo un estudio con pues, de 31 pacientes en cuanto a la anestesia y la mortalidad, y se vio que era igual al resto de los pacientes geriátricos. Entonces, pues no es tanto, pues sí, eso. Y entonces se dice que pues el riesgo de la por comorbilidad es más bien, o sea, se tendría que realizar un ajuste en cuanto a las comorbilidades de la edad, o sea, que haya una escala basada en las comorbilidades del paciente y no solamente en la edad. De estos pacientes, los pacientes geriátricos, la Sociedad Americana de Geriatría menciona que en todo paciente geriátrico prequirúrgico se debe de valorar todo esto. A nivel cognitivo, la capacidad de la comprensión del paciente del procedimiento que se le va a realizar. Si hay depresión, porque esto va a tener una implicación en el manejo del dolor posoperatorio, el delirio, el riesgo de delirio del paciente, el abuso de sustancias, porque esto también puede tener una implicación en la inducción anestésica. A nivel funcional, pues a nivel cardíaco, pulmonar y el riesgo de caídas. A nivel de nutrición, obviamente también es muy importante porque esto va a tener implicaciones en la cicatrización y todo lo demás. Y la fragilidad, que va a estar muy asociada a la polifarmacia de los pacientes. Y el sistema de apoyo de cada paciente en cuanto a nivel familiar y social. Y las expectativas y objetivas del tratamiento, porque ahí pues hay veces que hay intervenciones quirúrgicas que realmente no se realizan con un fin de curar, sino con un fin más bien de mejorar la calidad de vida. Entonces, pues estas expectativas y eso se tiene que hablar previamente con los pacientes. Entonces tenemos que a nivel cognitivo se puede realizar esta valoración que es el MINICOG, que en realidad es muy pequeña, nada más, o sea, lo que se realiza es que primero se le dice al paciente que se repitan 3 palabras. Pueden ser lo que sea, simplemente pues no se tiene que señalar el objeto y ellos tienen que repetirlas. Si después de 3 intentos el paciente no puede repetirlas, entonces se toma como 0. Después se le dice con una frase que tiene que realizar un reloj y que las manecillas deben de marcar las 11:10. Y ya se les da 3 minutos, si lo pueden completar, se da, o si es normal el estudio, son 2 puntos, y si no, es 0. Y después se le pide que repita las 3 palabras. Si repite una palabra, es un punto. Si repite 2, es 2, y 3, ¿no? Entonces, este es para ver para ver el estado cognitivo de pacientes con una alteración previa, y se tiene que ver el empeoramiento. Se dice que se tiene que documentar prequirúrgico y posquirúrgico para ver la necesidad de otras intervenciones, y que pues casi siempre se tiene que hacer una interconsulta al al médico especialista en salud mental. Entonces, este es un ejemplo de los relojes que se van a hacer. ¿Alguien de mis compañeros me podría decir cuál de estos relojes cree que sería el normal y cuál es el que deberíamos de ver como normal en estos pacientes? ¿Nico? ¿O alguien? Otra vez la pregunta, Karen, estaba viendo el paciente. Que de estos relojes, ¿cuál crees que Sí. sería normal o cuál se consideraría como normal para esta escala? ¿O cuál tú ¿Normal? considerarías normal? Ajá. El de la izquierda al medio, ¿no? Perdón, de la derecha a la pantalla al medio. El segundo. ¿Este? No, el de tu izquierda, el de la derecha. ¿Este? No, el otro. Ok. Sí, este es el que se puede considerar normal. Tanto este como este y este puede ser considerado normal, a pesar de que pues aquí los números son muy grandes y así, se considera como normal porque lo único que vamos a valorar es que los números estén dentro del círculo, que las manecillas sean del mismo tamaño y que sí estén apuntando al horario que tú les comentaste. Entonces podríamos tomar como normal tanto este como este, ¿no? Entonces pues ahí ya tendríamos 2 puntos. Se dice, Ok. aquí les pongo el número, sí, aquí el número tiene que tener del 1 al 12, en orden, tienen que estar en el interior, tiene que tener 2 manecillas y que la longitud de las manecillas no sea diferente. Entonces, si tienes de 0 a 2 puntos, hay una probabilidad de deterioro. Si tienes de 3 a 5 puntos, la probabilidad de demencia va a ser baja. En cuanto al estado mental, pues se valora esta clasificación, que es una escala de depresión, donde nada más tiene estas 2 preguntas, que en los últimos 2 meses, si alguna vez se ha sentido triste, deprimido o decaído, por lo menos durante un periodo de 2 semanas, o si durante los últimos 12 meses
por un periodo superior a 2 semanas, ha sentido que no le interesa nada igual que lo habitual, o si no disfruta las cosas como suele hacerlo. Si tiene una de estas positivas, se dice que va a requerir una valoración por un especialista. Esto no es muy bien valorado en pacientes que son muy frágiles, con enfermedades graves, pacientes con efectos adversos de medicamentos o con alteraciones de la comunicación. Sin embargo, es importante valorar la depresión porque los pacientes pueden tener una percepción más alta del dolor y pueden requerir más uso de analgésicos si no se maneja previamente este estado. Y en cuanto al delirio posquirúrgico, tenemos que hay una incidencia de hasta el 9% de delirio en piso y hasta el 44% en las unidades de terapia intensiva. Los dos factores más importantes para el delirio posoperatorio son los trastornos cognitivos y conductuales previos y el deterioro cognitivo y la demencia. Y estas dos complicaciones aumentan mucho la morbilidad. También tenemos que tener en cuenta que pues está muy asociado esto al uso de benzodiazepinas, antihistamínicos y a la polifarmacia. Entonces esos son los datos como que más tenemos que tener en cuenta cuando se valore el delirio en estos pacientes. Y en cuanto al estado funcional, se hace mediante esto. Se tiene que formular al paciente estas preguntas. Lo que vamos a valorar aquí son las actividades instrumentadas y las actividades básicas. Que si se acuerdan de las clases de geriatría, pues veíamos que las actividades básicas son el vestido, el baño y la alimentación, el aseo personal, el uso del WC, ¿no? Entonces aquí esto es lo que vamos a valorar. Si el paciente puede salir de la cama, levantarse de una silla, vestirse, bañarse, si puede preparar sus propias comidas o si puede hacer sus propias compras. Si alguna de estas es no, entonces tienen que realizar una valoración y se recomienda que se pueda ver por un fisioterapeuta, por un terapeuta ocupacional y planificar al alta, también continuar con la rehabilitación y la terapia. En cuanto a la movilidad y la marcha, esto se puede valorar a partir de esta otra valoración que se hace pidiéndole al paciente que se levante de una silla, que camine en línea recta sobre el suelo 3 metros, que gire, que regrese a la silla y que vuelva a sentarse. Entonces, pues, si el paciente puede realizar todo esto bien, se valora que el paciente tiene una movilidad adecuada y esto, en cuanto a las implicaciones posquirúrgicas, tiene mucha implicancia porque también es un factor para ver si el paciente requiere tromboprofilaxis o demás. Y bueno, se dice que no es valorable en pacientes con alteraciones visuales, alteraciones de la audición o de ilusión, o en pacientes que tengan antecedentes de caídas, porque pues es mucho riesgo ponerlos a hacer esta actividad si ya tuvo un antecedente de caídas. Y en cuanto a la fragilidad, se define como un síndrome menor de reserva fisiológica y resistencia de factores de estrés. Aquí se van a valorar estos 5 parámetros, que es la pérdida de peso no deliberada del más del 10% en el último año, la debilidad, la menor fuerza a la presión, el agotamiento, la escasa actividad física y la lentitud. Tenemos que si el paciente tiene de 0 a 1 es un paciente no frágil, si el paciente tiene de 2 a 3 es un paciente con prefragilidad y entonces el riesgo de complicaciones posoperatorias se eleva hasta 2 veces. Y si tiene de 4 a 5 y es frágil, tiene riesgo tanto de caídas, empeoramiento de la movilidad y discapacidad, hospitalización, muerte, acontecimientos adversos, más estancia intrahospitalaria y necesidad de una residencia asistida. Entonces, pues esto tenemos con los pacientes geriátricos, que es un apartado como especial en el tratado. En cuanto al estado nutricional, pues tenemos que es importante valorar el peso, la talla, el índice de masa corporal, siendo que menos de 18.5 nos va a aumentar el riesgo de complicaciones. Una albúmina menor de 3, si hay disfunción hepática o renal, también nos puede afectar. La prealbúmina y la pérdida no deliberada de peso de 10 al 15% en 6 meses. Algunos de mis compañeros ya lo habíamos visto en clases anteriores. La albúmina, ¿sabe cuál es su vida media o cuánto dura para poder valorarla? ¿Alguien de mis compañeros me puede ayudar? 21 días, Karen, creo. Ajá, pues bueno, más o menos. De 18 a 20 días, pero sí. Esta se usa para valorar el catabolismo negativo. La transferrina. 5 a 7 días. Casi 8 a 9. Y también nos ayuda a ver la deficiencia proteica. Y la prealbúmina. De 2 a 3 días, ¿verdad? Creo. Sí, exacto. De 2 a 3 días y el aumento rápido que
con el consumo proteico, pero el problema es que esta se puede alterar con muchos factores, entonces por eso tampoco es un parámetro como muy valorable. Entonces el estado nutricional va a ser importante porque nos puede aumentar el riesgo de infección del sitio quirúrgico, neumonía, infección de vías urinarias, de disencia y filtraciones de la anastomosis y estancias intrahospitalarias más prolongadas. Ahorita vamos a hablar un poco más de la nutrición como más adelante porque puse como un apartado que habla sobre ERAS y hay como muchas implicaciones en la nutrición ahí, entonces lo pongo más adelante. En cuanto a la obesidad, tenemos que aumenta un índice de masa corporal más de 40 o 35 más enfermedades concomitantes, aumenta la mortalidad. También aumenta el riesgo de hipertensión pulmonar, de hipertrofia del ventrículo izquierdo. O sea, casi todas son implicaciones cardíacas de TEP, de TBP y de infecciones de sitio quirúrgico. Entonces dice que en estos pacientes se tiene que realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones y se tienen que buscar factores de riesgos coronarios o la escasa tolerancia al ejercicio. Perdón. Ok. En estos pacientes se hizo un estudio de casos y controles para pacientes con cirugía no cardíaca, donde se vio que la mortalidad en realidad en pacientes obesos es de 1.1 en comparación con los pacientes controles que es de 1.2. Entonces, pues en cuanto a la mortalidad, unos dicen que sí aumenta, otros dicen que no. Entonces, pues hay muchas discrepancias en ese sentido. Y se hizo otro estudio de 118.707 pacientes. Era un estudio multicéntrico, una cohorte en cirugía no bariátrica, donde se vio que había una relación inversa incluso con la mortalidad posoperatoria, teniendo un odds ratio de 0.85 con un intervalo de confianza pues bastante adecuado. Entonces, en este estudio se habla sobre la paradoja de la obesidad, que lo que dicen ellos es que estos pacientes tienen como una reserva fisiológica mayor, entonces eso va a hacer que el estrés postquirúrgico sea menor en ellos. Entonces, pues hay como mucha discrepancia en ese sentido. Y en cuanto a la cirugía cardíaca, pues se dice que a estos pacientes es donde sí hay más complicaciones como ya bien establecidas y pueden tener un aumento de la estancia intrahospitalaria, de infecciones de sitio quirúrgico, que es como lo principal que se menciona en casi todos lados, una ventilación mecánica invasiva prolongada y arritmias atriales. En cuanto al abuso de sustancias, tenemos que aumentan la morbilidad y las complicaciones posoperatorias tanto de sepsis, infección, dehiscencia y hospitalizaciones prolongadas. Para valorar estos pacientes con abuso de sustancias, se tiene este pequeño cuestionario, que es el cuestionario Gage, que habla primero sobre si el paciente siente la necesidad de reducir el consumo de la bebida o de la sustancia, si el paciente se siente irritado cuando alguien más le comenta que su forma de beber no es adecuada, si el paciente se siente culpable a partir de esto, y el eye opener se refiere a que si en la mañana el paciente cuando se despierta siente calma o siente la necesidad de seguir bebiendo. Si el paciente tiene más de 2 de estos 4 puntos positivos, se dice que se tiene que realizar una profilaxis preoperatoria para el síndrome de abstinencia y se tiene que diferir la cirugía para un previo tratamiento, que en realidad pues creo que pues casi ninguno de nosotros valoramos eso cuando vemos a los pacientes y pues, sí hay muchos que mencionan consumo de alcohol, por ejemplo. Y pues también, o sea, en el tratado se mencionaba que a todos los pacientes con alcohol o con riesgo se debe de dar un tratamiento con multivitamínicos con ácido fólico, tiamina oral o parenteral a dosis altas. En cuanto al consumo de alcohol, este aumenta el riesgo de complicaciones y pues se dice que siempre se tiene que hacer un screening prequirúrgico y que se debe de intentar el cese prequirúrgico. Sin embargo, el protocolo para hacer el cese en estos pacientes pues no está muy bien establecido ni tampoco el tiempo adecuado donde se tiene, en cuánto tiempo es el adecuado para hacer el cese del consumo. Existe un cuestionario que se hizo en veteranos, se llama AUDIT-C, es este, y se dice que si tú tienes en el test de 9 a 12 puntos, entonces tienes un riesgo aumentado a nivel quirúrgico de infección de herida quirúrgica, complicaciones cardiopulmonares, estancia intrahospitalaria, estancia en terapia intensiva,
o una recuperación no planeada. Como ya les mencionaba, el periodo de cese pues es desconocido, sin embargo, como pues norma general se dice que se recomienda la abstinencia durante 4 semanas, pero no tanto para quitar la abstinencia, sino más bien para revertir las anomalías psicológicas que puede causar el cese del consumo. Entonces, pues hay un metaanálisis interesante a partir de esto, porque pues yo quería ver como cuánto se considera como riesgo quirúrgico del consumo de alcohol. Y casi todos estos estudios que se mencionan son de aproximadamente de 60 gramos de alcohol, que podría ser entre 2 bebidas al día, 5 a la semana o 36 gramos en una semana. Y valoran todas estas posibles complicaciones. Entonces aquí les puse las complicaciones. No sé si alguno de mis compañeros me podría ayudar a decirme cuáles creen que de estas complicaciones tienen significancia como para poder aplicar o cuál es el riesgo de los pacientes con consumo de alcohol. ¿Puedo comentar algo en eso? Sí. Yo había leído que para que cobrar sí significa hombres, así como tú lo habías, sí tiene que ser un consumo de más de 60 gramos de alcohol por semana para que dé el riesgo de Pues aquí lo ponen por insuficiencia día, hepática, mira. y en las Ay. mujeres para que el consumo. Bueno, ahorita, perdón, ahorita les voy a enseñar las gráficas, pero ahí venía, Sí, o sea, ahí menciona que son 60 gramos al día. Bueno, en algunos por día, estudios, ok. algunos mencionan 36 a la semana, otros dos bebidas al día o 5 a la semana. Ahorita les voy a enseñar las gráficas. Pero alguien de mis Y compañeros, también hacían pues ¿Perdón? que te iba a decir que también pues hacían una diferencia entre hombres y mujeres, que mujeres referían que el consumo de alcohol siempre era menor, o sea, como de 50 gramos o en algunos hasta de 40, lo consideraban como un riesgo significativo. Mm, Pues Pero la ya, verdad es continúa. que en este metaanálisis no hacen una diferencia entre si eran pacientes hombres o mujeres. Nada más es como en cuanto a la cirugía y el consumo de alcohol, o sea, en realidad no hacen como una diferencia de género. Pero pues sí, o sea, sería interesante. La verdad es que no. O sea, yo no sabía que había una diferencia en hombres y mujeres en ese sentido. ¿Y alguno de mis compañeros me quiere ayudar con esto? ¿O no? ¿O alguien te lo cerre más? Karen, una pregunta nada más. Sí, ¿Qué están comparando ahí, perdón? es el desenlace, estos son los desenlaces con el consumo de Ah, alcohol. sí, Ajá. por eso, pero ¿qué pacientes contra qué pacientes? No, o sea, nada más se están comparando a los pacientes que estaban expuestos al alcohol contra controles, me parece. No, ¿Contra espérame, el control? espérame. Aquí están las gráficas. Ay, perdón. Bueno, X. O sea, nada más es como la comparación de los estudios y el riesgo del consumo de alcohol con la mortalidad, el riesgo de consumo de alcohol con pues el sangrado y demás. Bueno, Es que, bueno, no sé, en estas gráficas no hay diferencia estadísticamente significativa, pero me llama la atención, quiero saber qué estás comparando contra quién. Los que toman 60 gramos, dices, al día con los que no toman, no, o ¿eso sea, están la comparando? exposición es solamente alcoholismo, o sea, en algunos estudios solamente, o sea, la heterogeneidad por eso en casi todos es como súper amplia, porque algunos evaluaron pacientes alcohólicos con más de 60, otros como solo consumo crónico y demás. Ah, Y pues dependiendo de eso, el riesgo de cada una de estas, de mortalidad o el riesgo de sangrado o el riesgo de
de fuga anastomática. En realidad estos no son los más significativos, son los que a mí me pareció que eran como los más importantes para una implicación quirúrgica. Pues obviamente el sangrado pues no salió significativo, tampoco la fuga anastomótica por la heterogeneidad de los grupos, pero la mortalidad sí, pues sí es bastante significativa en ese sentido. Pero, o ¿Y sea, cómo, que los pacientes, es que para los quiero que no saber cómo tienen, se llama cómo se llama tu ¿no tienes el pie metaanálisis? de página de la tabla? Es que no podemos decir nada, porque no, bueno, no dice nada tus tablas. ¿Qué están comparando? Por ejemplo, como te decía hace ratito, ¿no? Ujú. Los pacientes que no tomaron versus los pacientes que tomaron 60 gramos de alcohol al día, o los pacientes mujeres contra hombres. Es que quiero ver cuál es tu Sí, o sea, tema, cuál es tu nombre de tu metaanálisis. ay, el nombre es pero consumo preoperatorio en pacientes y las complicaciones posoperatorias. Pero A sí, o ver, sea, la diapositiva anterior, ¿esa? no, la que, a ver, es que vi la anterior, Ay, ¿cuál? Solo está eso, solo son eso. Pero si quiere pongo el metaanálisis para que lo vean. o no sé qué opinan los demás. La verdad yo no sé qué están comparando, solamente sé que no hay diferencia en esas gráficas de Forest Plot, no hay diferencia estadísticamente significativa, todos las P's, En esta sí, cuando P punto de, punto ajá, 2. punto, O sea, lo punto valoraron con 0.24, menos ¿no? de punto Ajá, 0.5. ajá. Ajá. Y en las otras, Las otras no. pues en la tercera tampoco, ¿no? Si fuera punto Sí, no, 006, porque la heterogeneidad es muy amplia. Tampoco. pero tu Busca rombo, el título de la tabla, Karen. Tu artículo debe venir. O sea, todas las tablas traen su En el título. en el pie de la tabla, Es lo que es que están la seleccionando, recortaste mucho. porque aquí solo están los resultados, pero no sabemos exactamente a qué se refieren estas tablas. O sea, hablan, por ejemplo, ahí de fuga anastomática, pero no sabemos qué intervención es la que están analizando ahí. Entonces, tu tabla debe tener un título y ahí viene, pues, específicamente qué es lo que están estudiando. A ver, voy a compartirles la. Es Sí se ve ahí, ¿no? Ahí ese es el pie de la página. Bueno, de la tabla. ¿Dónde más? por ejemplo, eso alguien de los R2 o los R3, ahí dice, ¿no? ¿Qué es lo que están comparando? Un R2 que nos pueda apoyar con esa gráfica. A ver, Samantha. Doc, bueno. Bueno, pues están comparando entre el consumo preoperatorio de alcohol con la mortalidad postquirúrgica, ¿no? Entonces, si los pacientes tuvieron consumen alcohol y van a ser intervenidos quirúrgicamente, pues ¿cuál es su riesgo de El riesgo mortalidad? relativo de Porque mortalidad, no ¿no? están comparando dos grupos, ¿no? ¿Qué es lo que alcanzo a leer? No. Sí, buenas noches, Doc. Sí, buenas noches. Como cada serie, por ejemplo, la serie de Azaraza del 2009 y así, tienen diferentes como valores de corte, podríamos decir. Entonces ahí lo establecen como dependientes de alcohol, adictos al alcohol, alcohólicos crónicos,
dependientes, más de 60 gramos, más de 72 gramos y así. Y entonces cada una tiene un riesgo relativo distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, más de 60 gramos por decilitro de alcohol, la serie de Nicholson del 2005, pues tiene un riesgo relativo de 1.09, ¿no? De mortalidad. En ese tipo de pacientes, en esos pacientes que consumen más de 60 gramos al día, perdón, pues es su riesgo relativo de mortalidad. Pues es lo que yo entiendo. No sé si alguien más tiene observaciones distintas. Y aparentemente la P es estadísticamente significativa, pues para todas las series, ¿no? O sea, el riesgo relativo es mayor en todos los pacientes, pues alcohólicos, ¿no? Independientemente del valor de corte. O sea, si es un factor de mortalidad, es un factor de riesgo para mortalidad postquirúrgica. Es lo que yo puedo Ajá, pero ¿a contribuir, favor no de qué? sé. Por ejemplo, ahí te está diciendo mortalidad, ¿no? La variable mortalidad. Ajá. Dale. O sea, los que De los, consumen O sea, alcohol ajá, es que a ver, se mueren cuando yo mira, lo mira, más. leí, cuando yo lo Ajá, esperen, vi, yo tienen entendí que era, esperen, a ver. Estamos valorando mortalidad, ¿no? ujú, ajá. Ajá. Y entonces, ¿sobre qué pacientes? Pacientes que consumieron alcohol versus los que no consumieron, ¿no? Ajá. Ajá. En el prequirúrgico y en el postquirúrgico, ¿no? Ah, ujú, pues, pues más bien, en el pre. ajá, es que más bien ahí los tienen prácticamente a todos como consumidores, ajá, en el pre. Es que ahí no están Independientemente comparando como contra los que no hacerles de corte. consumieron. Entonces hay algunos que los definen como dependientes de alcohol, ¿no? Otros que los establecen con un consumo al día mayor de 60 gramos. Ajá, es nada más, es su serie, es como su grupo de pacientes nada más, con diferentes definiciones de exposición al... No, no los están comparando Contra no contra alcohólicos o nada. no consumidores. Solo están Más bien comparando la cantidad de alcohol que consumieron ajá, y cómo eso se relaciona con con mortalidad. las complicaciones posoperatorias y la mortalidad. O sea, están comparando el grado de consumo de alcohol con la mortalidad posoperatoria. Ujú, sí, están establecidos ahí como una asociación, ¿no? Una asociación entre Ah, sí, sí, mortalidad ya, y ya. consumo de alcohol. Ajá. Es que en realidad, ajá, no están comparando entre los pacientes. Lo que están ellos diciendo es lo que dice Sarit. Ellos están buscando una asociación entre el consumo de alcohol y la mortalidad perioperatoria. Entonces, aquí estos estudios pues, tienen un poco el defecto de que es muy heterogéneo, por lo mismo que comentaba Karen. Todos ellos definen de manera diferente la exposición al alcohol, ¿no? Unos más, unos menos, pero al final de cero, pues todos son, o sea, los estudios son muy heterogéneos en esa parte. La otra es que pues, el resultado dice pues, que tiene un riesgo relativo de 1.36, ¿no? ¿Qué significaría esto? Pues ya sabíamos, ¿no? O sea, que estos pacientes tienen pues, aproximadamente 1,5 más veces, un poquito menos, de riesgo de morir los pacientes que consumen alcohol, ¿no? Pero en realidad no es verdaderamente significativo porque si vemos el intervalo de confianza viene de 0.97 a 1.92, o sea, está a ambos lados de nuestra línea de no discriminación. Y entonces ahí podemos ver que 0.97 en realidad es protector y 1.92 es factor de riesgo, ¿no? Entonces en realidad es un poquito contradictorio. Según yo, o lo que yo entiendo, es que en realidad pues, la asociación no es estadísticamente significativa. Yo creo que tiene mucho que ver igual con la parte de la heterogeneidad. En general, eso es lo que yo entiendo de la tabla. Ajá, es que no había leído bien donde dice el pie de página, ¿no? Pero sí es cierto, tienen razón. Y sí, a pesar de que, bueno, tu intervalo de confianza, pues sí toca la unidad, entonces está a a ambos lados, ¿no? De la línea. Ujú. Entonces no hay diferencia, ¿no? Sí, sí, la verdad es que no lo había visto, pero sí. Ujú. Va. Y las siguientes, por ejemplo, las que habías comentado, Perdón. A ver, ahorita las pongo. bueno, ya a tu clase, bueno, a tu diapositiva, a ver. Eh,
De las otras, pues tampoco son, o sea, las que yo encontré como significativas era la morbilidad, que también pues, aunque todas tienen una heterogeneidad amplia realmente, pero pues estas son como las que yo encontré como más significativas, estas 4. Bueno, esta no, las complicaciones neurológicas no, porque tampoco había visto el intervalo y también sobrepasa la unidad, pero estas 3 sí, la morbilidad, las complicaciones de la herida y las infecciones en general. Estas serían como las 3 que tendrían como más significancia en ese sentido. Y pues había puesto estas otras 2 porque son el sangrado y pues la fuga anastomótica, que pues no tienen significancia, entonces pues yo había entendido que pues el consumo de alcohol no te va a tener, o sea, no va a tener una alteración en el sangrado o en la fuga anastomótica de estos pacientes. ¿Continúo? Sí, Ok. sí, continúa. Bueno, y en cuanto a otras sustancias, pues en cuanto a drogas ilícitas, se ve que pacientes con consumo crónico de opioides pueden tener más tolerancia a dosis intraoperatorias o posoperatorias de anestesia. También tienen riesgo de abstinencia posoperatoria los pacientes consumidores de opioides, barbitúricos y anfetaminas. Y en cuanto a fumar, en pacientes que se les va a realizar una cirugía electiva, se recomienda realizar la suspensión, ya que esto va a aumentar la morbimortalidad y las complicaciones, que más bien va a estar asociado como al riesgo pulmonar, que pues voy a hablar de él después. Eh, ya hablando como del riesgo por sistemas específicamente, vamos a iniciar con el sistema cardiovascular. Sin embargo, me pareció que era importante hablar de la capacidad física, pues, porque es algo que últimamente se ha utilizado mucho en estas valoraciones. Entonces tiene que si el paciente tiene una buena tolerancia al ejercicio, va a tener un bajo riesgo en general y para medir esto se usan las unidades metabólicas. Se dice que un paciente que tiene más de 4 unidades metabólicas, o sea que puede subir escaleras más de un piso, caminar una cuesta abajo a 6.4 kilómetros por hora, correr una corta distancia, jugar golf o actividades que implican más capacidad física, más de 4 se considera que es un paciente con una buena tolerancia y que va a tener un bajo riesgo. Entonces, pues tenemos que la Sociedad Americana de Cardiología comenta que en pacientes con buena capacidad física, con más de 4 unidades metabólicas, o sea, que pueden hacer esas actividades que ya había mencionado, en realidad no requieren una valoración cardiológica. Y se hizo otro estudio observacional con 87 pacientes, donde se evaluó pacientes que se les realizaba una escala que se llama el índice de actividad de Duke, que también se basa en unidades metabólicas contra la evaluación clínica puramente. Y se dieron cuenta que la evaluación clínica subestima la capacidad física de los pacientes. Y en 600 pacientes que estaban programados para cirugía mayor, se valoró la capacidad de ejercicio pobre, que se tomó como caminar 4 cuadras, subir 2 tramos de escaleras, y en estos pacientes se vio que tienen 2 veces más complicaciones posoperatorias con respecto a los que tienen una buena capacidad física. Pacientes tienen más complicaciones cardiovasculares y pulmonares. Y en procedimientos endoscópicos se considera que más de 7 unidades metabólicas implica que no hay un riesgo mínimo de complicaciones. Entonces se considera como un buen parámetro para estas intervenciones. Y en cuanto al aparato cardiovascular específicamente, se dice que hasta el 30% de los pacientes de cirugías no cardíacas van a tener una arteriopatía coronaria significativa u otra enfermedad cardiovascular. En estos pacientes hay un riesgo de mortalidad desde el 15 al 25% si es que presentan un infarto agudo de miocardio en el periodo postquirúrgico y tienen hasta 6 meses el riesgo de hacer un reinfarto o de muerte. En los geriátricos, que son la población más vulnerable en cuanto a este sentido, un método sencillo para valorar es que puedan subir 2 pisos y esto demanda más de 4 unidades metabólicas, lo que implica que pues, el paciente no necesita una valoración cardiológica. Estas pruebas que pongo aquí, la prueba de esfuerzo y la prueba de esfuerzo farmacológico, el ecocardiograma con dobutamina o la angiografía, se van a utilizar en pacientes que requieran valoración cardiológica y ahorita les voy a mostrar el algoritmo que muestra la Sociedad Americana de Cardiología. En este algoritmo que muestra, pues es el algoritmo que se usa para la valoración cardiológica, que se muestra a partir de pasos sistematizados.
Entonces se va a valorar el riesgo de arteriopatía coronaria en estos pacientes. Entonces primero vamos a tener que si es una cirugía de emergencia, pues si es de emergencia se va a tener que proceder a la intervención quirúrgica y nada más lo único que se hace es realizar un monitoreo más estrecho en cuanto a la inducción anestésica y demás. Si no, entonces se tiene que valorar si el paciente tiene antecedente de un síndrome coronario agudo. Si el paciente tiene un antecedente de esto, se tiene que valorar que el manejo dirigido por directrices, que es esto, que es una guía que tiene la Sociedad Americana de Cardiología, y si el paciente no tiene antecedentes de enfermedad coronaria aguda, se estima en el preoperatorio con otras valoraciones de riesgo, el riesgo de eventos cardíacos mayores. Entonces, estas valoraciones son como ya les mencionaba, la primera es Goldman y hay como otras 5 más, y estas te van a dar un porcentaje de riesgo. Entonces, si tú tienes un riesgo bajo, menos del 1%, el paciente no necesita más estudio y se puede hacer la cirugía sin problema. Si el paciente tiene un riesgo elevado, entonces se tiene que ver la capacidad funcional. Si el paciente tiene más de 4 unidades metabólicas, entonces no necesita estudio y se puede realizar la intervención quirúrgica. Por otro lado, si el paciente tiene una capacidad funcional baja o no se sabe cuál es, entonces se tiene que valorar con más estudios y con el equipo para ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, si el paciente se considera que se necesita más estudios o que se necesita un test de estrés, se puede hacer de manera farmacológica y si este es anormal, ya se puede llevar al paciente a una intervención coronaria, que voy a hablar ahorita más adelante de eso. Y si este estudio es normal, entonces se puede proceder con la intervención quirúrgica. Igual si el equipo preoperatorio, el cirujano, el anestesiólogo y el cardiólogo deciden que no es necesario más estudios o que estos estudios retrasan la intervención quirúrgica, entonces se puede continuar con el procedimiento y ya posteriormente dar el tratamiento. Estas son las valoraciones de riesgo que se usan para ese algoritmo. La que casi siempre se usa es la de Goldman, que es la más utilizada. Y aquí vienen con cuántos puntos va a ser, en realidad, de 0 a 5 puntos es lo que nos va a importar, porque eso implica que hay un riesgo leve que ni siquiera necesita una valoración por el cardiólogo. Si hay más de 5 puntos, entonces se podría el paciente beneficiar de una valoración cardiológica. Y estas son otras escalas que también se pueden usar, pero la más utilizada es esta, la de Goldman. En estos pacientes que sí se requiere una valoración y que sí se requiere una intervención, se dice que lo mejor es realizar una intervención mínimamente invasiva con una ICP percutánea y se recomienda en pacientes con patología coronaria izquierda que impiden la revascularización sin riesgo, en pacientes con arteriopatía, no es artropatía, es arteriopatía coronaria inestable, que sean candidatos a revascularización de emergencia. Entonces se tiene que, si el paciente tuvo un Zika con elevación de LST, se recomienda un tratamiento invasivo temprano. Si al paciente se le realizó una angioplastía con balón, se debe diferir la cirugía por 14 días. En cambio, si al paciente se le hizo una endoprótesis o se colocó una endoprótesis, la cirugía debe diferirse por 30 días y si esta endoprótesis tiene fármacos, se tienen que diferir la cirugía hasta 12 meses, a menos que el riesgo de que no se opere el paciente sea mayor, entonces se dice que puedes esperar solamente 180 días. Y si el paciente tuvo un infarto agudo a miocardio, se dice que se tiene que diferir la cirugía de 4 a 6 semanas aproximadamente. Y se tienen que suspender los antiplaquetarios y la aspirina. Entonces aquí es una pregunta para mis compañeros. Las preguntas que tienen estrellita son preguntas que leí que se han hecho en poemas pasados. Entonces, algunos de mis compañeros, tenemos un paciente con un antecedente de TEP que toma aspirina. ¿Cuándo creen ustedes que se debe suspender la aspirina para hacer la intervención quirúrgica? Creo que es de 5 a 10 días o 7 a 10 días previos. Sí, exactamente. Se debe de suspender la aspirina de 7 a 10 días previos. Entonces, todas las diapositivas que vean que traen esto son porque son preguntas que encontré que se han hecho en años pasados. En cuanto al tratamiento beta bloqueador,
pues es algo que se habla mucho, entonces hay muchas revisiones sistemáticas al respecto. Entonces se dice que una administración preoperatoria sí te va a ayudar a evitar eventos cardíacos, sin embargo, pues te condiciona a bradicardia, CVC o riesgo de hemorragia. Entonces, justamente por esto se dice que se debe de valorar el riesgo y el beneficio. Entonces, pues se ponen estos 4 como parámetros para el tratamiento con betabloqueo. Se dice que si el paciente ya lo estaba tomando desde un periodo largo antes, pues lo dejas y no lo quitas y no se tiene que suspender previo a la cirugía. Si el riesgo es intermedio o es alto para infarto agudo miocardio, entonces sí se debe de iniciar el betabloqueo preoperatorio. Y esto generalmente se dice que se tiene que iniciar, de ser posible, de 2 a 3 días antes de la cirugía para valorar la tolerabilidad. Sin embargo, si el riesgo es alto y tu cirugía ya es mañana, dice que se puede iniciar, sin embargo, pues tiene que tener un monitoreo como más estrecho. Y también se tienen que valorar los factores de riesgo coronarios, que son diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca, arteriopatía, insuficiencia renal y EBC. Si el paciente tiene 3 o más de estos factores de riesgo, entonces también está indicado iniciar en el prequirúrgico el beta bloqueador. Y en cuanto al riesgo pulmonar, este se valora según la función pulmonar por espirometría. Generalmente se considera que es adecuado realizar una valoración de la función pulmonar en estos pacientes si van a ser sometidos a una cirugía torácica o una cirugía abdominal alta, en pacientes que requieren ventilación unipulmonar, en pacientes con cirugía torácica o abdominal mayor, que sean mayores de 60 años, en fumadores, y en pacientes con cirugía, que se les va a realizar una cirugía pulmonar. En quienes no está, en los que no está indicado la valoración de la función pulmonar es en pacientes con cirugía abdominal, extremidades y neurológica, ya que se ha visto que pues la valoración pulmonar no va a tener una implicación en el periodo posquirúrgico o en las complicaciones de estos pacientes. También algo importante que se menciona es que casi no se valora es la presencia de apnea obstructiva del sueño, que aumenta la morbimortalidad y las alteraciones del manejo anestésico. Pues aumenta la hipoxemia, la falla respiratoria, el riesgo de reintubación y el ingreso a terapia intensiva. Se dice que en cirugía bariátrica, ya que hay muchos pacientes que no están detectados y que presentan esto, se recomienda siempre realizar el screening en pacientes en cirugía no cardíaca, especialmente en la cirugía bariátrica. Y pues se valora esto, ¿no? La espirometría, y se considera que es una FEBI menor del 30% o menos de 0.8 litros es un alto riesgo para insuficiencia y complicaciones pulmonares. Siempre que se haga una resección pulmonar, es importante planificar el FEBI que esperas obtener y previo a la cirugía realizar una gamografía cuantitativa. Y bueno. Creo que hasta ahí lo dejamos, Karen. Ajá. Seguimos en la próxima clase, en el próximo lunes, por favor. Sí, doctor. Ajá, oye, ¿crees que puedes investigar también cuánto duran Goldman? Por ejemplo, nosotros tenemos muchos problemas con los de anestesiología. Nos dicen, es que tu Goldman es 1 y ya caducó. Tu Goldman es 2 y ya caducó y ya no sirve. 6 meses, 3 meses, ¿no? Ah, ok. Dependiendo. Puedes investigar qué dice la norma oficial mexicana y ya nos comentas si dice algo al respecto. Ah, ok. Sí, doctor. O solamente nosotros en el hospital damos esos periodos, pues, de tiempo. Sí, lo busco. ¿Sale? Sí, doctor. Bueno, gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches.